En 1922, el psiquiatra Hans Prinzhorn publicó Expresiones de la locura, un estudio sobre 5.000 obras de pacientes psiquiátricos. Lo que él vio no eran garabatos sin sentido, sino universos paralelos donde la realidad se retorcía en belleza aterradora. Entre la genialidad y la locura, dicen, hay una línea muy fina. Algunos la cruzan sin darse cuenta, otros la convierten en su lienzo. Hoy exploraremos un territorio incómodo, la psicosis y su extraña relación con la creación artística. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de entenderlo, porque a veces las obras que nos dejan sin aliento nacen de mentes que apenas si pueden respirar. Así que bienvenidos al enigma más antiguo del arte. ¿Cómo es posible que la mente fracturada por la psicosis genere obras que nos conmueven? Amigos, mi nombre es Cristian Reyes y hoy exploraremos esa frontera donde el caos mental se transforma en genialidad creativa. Y cuidado, tras este viaje jamás verán un cuadro o a su vecino de la misma manera que lo hacían antes. Así que amigos, vamos a ello. La psicosis no es estar loco, es un colapso en la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. Delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, pero aquí está la paradoja. En ese mismo colapso se comparte el ADN con la creatividad. El artista psicótico no pinta paisajes, pinta su trampa privada, como Norman Bates en Psicosis mientras disecaba pájaros. ¿No es eso también el arte, disecar emociones? La psicosis es clínicamente una distorsión severa de la realidad, alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, una experiencia donde el mundo real se mezcla con los paisajes internos más imposibles. Pero aquí viene lo interesante, investigaciones recientes hablan de una vulnerabilidad compartida entre la psicosis y la creatividad. Una mente con filtros inhibitorios bajos recibe más estímulos que conecta ideas improbables y eso, si se canaliza, puede volverse arte. Un cerebro hipersensible puede convertir un ruido en música, una mancha en un universo. Claro, la línea es bastante peligrosa. Lo que para un espectador es una genialidad, para el artista puede ser todo un tormento. Y bueno, si tu crítico de arte te dice qué obra tan psicótica, agradécele o llama al psiquiatra. Si hablamos de beneficios, podemos hablar de catarsis sin palabras. El arte restaura el vínculo con la realidad. Walter Morgenthaler documentó cómo Adolf Wolfi, internado por esquizofrenia, dibujaba 8 horas diarias. Sus obras eran muros de contención contra el caos mental. También el lenguaje críptico y el impacto universal que llegan a generar estas obras. Por ejemplo, Prinzhorn vio en estas obras símbolos que exigen ser interpretados desde el contexto del autor, como los pájaros disecados de Norman Bates en Psicosis. Interesantes, pero también a la par bastante cargados de significado oculto. Otro posible beneficio es que la intensidad emocional puede alimentar una expresividad única y esas asociaciones no lineales dan forma a obras inesperadas y originales. Y si nosotros también nos ponemos creativos, podemos decir que la experiencia de lo extraordinario en primera persona otorga material infinito para la creación artística en cualquier ámbito. Y pasando a los desafíos, podemos hablar de ese abismo de la incomprensión. La obra psicótica no busca comunicar, sino expulsar los demonios internos del autor. Jung lo resumió al comparar a James Joyce y su hija psicótica. Usted nada en el océano inconsciente, ella se ahoga en él, le decía Carl Jung a James Joyce respecto a su hija. Otro desafío es la glamorización peligrosa. Series como Bates Motel romantizan la psicosis convirtiendo el sufrimiento en estética oscura. Pero poco se habla de esas crisis de intenso sufrimiento que interrumpen la producción artística o del aislamiento social y económico que muchas de las veces vive el artista psicótico, y ni qué decir de los desafíos mentales del propio artista que habla del miedo a recibir tratamiento por temor a matar la chispa creativa. Por ejemplo, Brian Wilson de los Beach Boys decía que las medicaciones le apagaban la música interna. Por otro lado, Daniel Johnston temía perder sus visiones si tomaba sus fármacos. Y aquí surge un dilema importante. ¿Hasta qué punto cuidar la salud mental sin perder la voz creativa?
Aquí podemos decir que a veces el artista teme que la terapia le quite sus musas, pero esas mismas musas también los llevan a estar a las 3 de la mañana teniendo una discusión con su lámpara de tocador. Nacido en Jalisco en 1895, Martín Ramírez emigró a Estados Unidos. Trabajó en las vías del tren hasta que tras una crisis fue internado en hospitales psiquiátricos de California, diagnosticado con esquizofrenia. En 30 años de encierro sin formación artística previa, creó más de 300 obras usando lápices, crayones, pedazos de papel unidos con saliva y una especie de engrudo hecho con avena. Sus composiciones: trenes que se pierden en túneles infinitos, mujeres con trajes folclóricos, caballos imposibles. Todas sus obras son hipnóticas, casi musicales. Ramírez no salió del hospital, pero su obra sí. Hoy se exhibe en el American Folk Art Museum de Nueva York. Él no buscaba fama ni siquiera hacer arte, simplemente transformaba su encierro en un territorio propio. Del otro lado del mundo, en el mismo año que nace Martín Ramírez, un campesino suizo es violado de niño y abandonado, y pues es a la par internado en un manicomio. Diagnóstico: esquizofrenia grave. Pero este niño, Wolfly, tenía un secreto: lápices robados. En 20 años creó 25,000 páginas de cosmos alucinados, mapas estelares, partituras inventadas y hasta una autobiografía de un santo interdimensional. Los psiquiatras decían que deliraba. Hoy, el MoMA exhibe sus obras. ¿Fue un genio o un loco? Wolfie demostró que incluso en la mente más fracturada, el arte puede ser un acto de resistencia existencial. Como él escribió: dibujo para no ser devorado por la oscuridad. Wolfie hizo más arte en su celda que muchos artistas en estudios con luz natural, y lo hizo sin subsidios. Para los clínicos, integrar la creatividad en el tratamiento no es un lujo, es una vía terapéutica, pero exige más allá que dar lápices de colores. Basémonos en Prinzhorn nuevamente. El arte en el espacio terapéutico nos puede ayudar mediante: uno, la regresión guiada. Por ejemplo, usar el arte para explorar mundos infantiles, obviamente sin juzgar. Ejemplo: si un paciente dibuja monstruos, no hay que decir qué feo. Es mejor preguntar: ¿qué es lo que protege este monstruo? 2. También nos puede ayudar a hacer un análisis crítico no invasivo. Es importante nunca imponer simbolismos. El círculo rojo puede ser sangre o un tomate. Es el autor quien nos habla, no nuestra propia percepción. Y 3. También nos ayuda a realizar creación sin cánones. Es importante eliminar la palabra deberías. El arte, y sobre todo el arte psicótico, es caótico, nunca incorrecto. Por otro lado, también es importante que paciente, terapeuta y familia dialoguen en pie de igualdad, como propuso la artista Dorothea Book, sobreviviente de psicosis y defensora de la voz creativa del paciente. Otra estrategia práctica para la clínica es el arte narrativo, que se refiere a usar la pintura, la escritura o la música para externalizar el caos interno y convertirlo en relato. Es muy importante tener en cuenta el balance salud-creatividad, no imponer tratamientos que borren la identidad artística, sino trabajar para preservar la esencia creativa mientras se protege la estabilidad mental. La clave no es romantizar el sufrimiento, sino validar que en él hay elementos que, manejados con cuidado, pueden ser tan valiosos como pues también peligrosos. Si quieres profundizar, aquí van 3 libros y 3 películas que exploran este territorio. Empecemos primero con los libros. El primer libro que les recomiendo es Artistry of the Mentality Tree, de Hans Prinzhorn. En este libro podemos encontrar un documento pionero sobre el arte y la psicosis. Es una colección seminal que documenta las obras de creativos con psicopatología. El segundo libro que les recomiendo es En the Trail of the Morning Star, de Dorothea Book. En este libro podemos encontrar las memorias y reflexiones del artista atravesada por la psicosis. El tercer libro que les recomiendo es Setting the River on Fire, de Kay Jamison. Este libro nos habla sobre Robert Lowell y el vínculo entre la bipolaridad y la creatividad dentro de la poesía. Respecto a las películas, la primera que les recomiendo es The Story of Adele H., de 1975. Esta nos cuenta la historia de Adele Hugo, hija de Víctor Hugo, joven bella, obsesionada y con esquizofrenia, un descenso emotivo y perturbador a los abismos de la locura. La segunda película, Mary Barney's The Journey Through Madness,
documental sobre la artista y escritora con esquizofrenia. En este documental podemos ver cómo su producción artística fue su camino terapéutico y también místico. El tercero, De María a María, el universo de Martín Ramírez. Este es un documental sobre las exposiciones del artista mexicano, o también Retrato Outsider, que es una exposición documental sobre Martín Ramírez, donde se muestra cómo el confinamiento puede convertirse en una fuente visual de poder narrativo. La psicosis nos aterra porque refleja lo que más tememos, perder el control. Pero el arte generado en ese abismo nos recuerda algo esencial. Incluso en el caos hay un impulso humano para darle forma al vacío. Quizá estos artistas no son genios locos, son exploradores de territorios mentales donde nosotros solo enviamos sondas desde la seguridad de nuestra cordura. Importante tener en cuenta la relación entre la psicosis y el arte. Esta no es un mito, pero tampoco es una regla. Algunos artistas crean a pesar de su trastorno, otros, pues sí, a través de él. Como clínicos, historiadores o simples espectadores, tenemos la responsabilidad de ver más allá del estereotipo del genio loco, porque la genialidad no necesita ser hija del sufrimiento, aunque desafortunadamente a veces así sea. Y pues si la locura es un jardín salvaje, el arte es la manera de podar algunas ramas y dejar que otras crezcan hacia el sol. La próxima vez, amigos, que vean una obra enloquecida, recuerden, ese caos tiene un método y ese método es probable que nos ayude incluso a salvar vidas. Así que si un día empiezas a hablar con las paredes, pues al menos píntalas antes de que llegue el psiquiatra. Amigos, dejamos hasta aquí este video, espero que haya sido de su agrado y sin más por el momento me despido, no sin antes invitarlos como siempre a que me sigan en el resto de mis redes, Facebook, Instagram, TikTok y aquí mismo en YouTube, que me regalen un like, algún comentario, algún compartir y pues en ese compartir pues que busquemos hacerlo llegar a gente que le pueda servir, le pueda entretener y que pues tengamos la seguridad de que al menos les va a gustar, que son temas de su interés. Y sin más por el momento me despido de todos ustedes amigos, hasta el próximo video. Chao.